Las personas que son maltratadas por cualquier vía y en cualquier etapa de sus vidas guardan el rencor y la venganza en sus subconscientes mientras vivan, y por tal razón, ante algún estímulo negativo que reciban puede emerger un monstruo. Cuando esos horrores se ejercen sobre menores es más pavoroso aún, porque es un sentimiento doloroso y acumulado. Si las sociedades no continúan trabajando para llevar a mínima expresión la violencia infantil, nunca se eliminará este terrible flagelo latente en todos los ámbitos de la vida y en las instituciones de todo tipo donde se forme esa nueva generación. Es reconocible el gran trabajo realizado por la lucha de los derechos infantiles en muchas partes del mundo y de organismos internacionales, pero no se deben descuidar. Es emocionante ver cómo en casi todos los países, hasta en los pobres, cuando un grupo de niños se reúne se observan rebosantes de alegría con deseo de convertirse en deportistas o artistas, y aunque no tengan juguetes, ellos mismos fabrican sus rudimentarios parques y sus sonrisas demuestran su gozo. En los últimos tiempos se han encontrado enterramientos en varios lugares, incluso en escuelas, donde muchos niños perdieron sus vidas por variadas causas como enfermedades, mala alimentación, maltrato y hasta abusos sexuales. Lo relevante es que esas instalaciones fueron subvencionadas y financiadas por los estados para cuidarlos. Todos esos hallazgos evidenciaron, sin palabras, el grado de corrupción y sufrimiento que les provocaron a todos esos niños, a quienes en su momento les explicaban que los iban a civilizar y a los que se debía civilizar era a los abusadores aquellos que creían que el rigor excesivo era la forma de enseñar. Y eso ocurrió en casi todos los países. La Iglesia comenzó pidiendo perdón, pero la falta inicial cometida con muchos niños fue al tratar de sacarlos de su medio natural por considerar que estaban lejos de las enseñanzas de Dios. Más adelante hubo una oportunidad de obtener dividendos y se abrieron muchas escuelas internas que posiblemente sean las formadoras de tantas personas dañadas psicológicamente en el siglo XX, cuando millones de niños eran internados en ellas mientras sus padres trabajaban y sus métodos educativos no eran nada ortodoxos. El mundo de hoy, independientemente del sistema político, ha logrado establecer sistemas de educación correctos y formadores, sin maltratos, sin amenazas, con prácticas de deportes y de actividades extraescolares que han formado a millones de personas logradas y con deseos de estudiar y formarse técnicamente, y al final, trabajar y formar una familia. Los progenitores han avanzado en la toma de conciencia de que la violencia no educa, lo que hace es crear monstruos lastimadores y proclives a lanzar su zarpa en cualquier momento. Queda camino por andar en esto, pero un evento positivo es la inspiración de los padres a que sus hijos tengan mejores oportunidades y se observa que cada día más países mejoran en este aspecto de educación. Ya quedó atrás el poder abusador que ejercían los maestros, cuidadores, parientes, instructores y guiadores de religiones, entre otros, que realizaban todo tipo de acciones violentas con los párvulos a su cuidado. La cortina de lo oculto se está deslizando y muchos menores que fueron abusados, ahora en edades adultas, están denunciando a los cuatro vientos a sus violadores. Antes, nadie creía que personas tan respetables pudiesen realizar semejantes fechorías. La tecnología ha sido una de las protagonistas de los éxitos alcanzados en la atención y cuidado de los niños al convertirse en un eficiente gendarme, al captar a través de los teléfonos, de las cámaras instaladas en todos los lugares y de cualquier otro dispositivo a los violadores y maltratadores infantiles, sirviendo ya no solo para captar a ladrones y asesinos. En la sociedad actual, paso a paso, se han ido logrando muchas cosas buenas en la protección de los menores, por ejemplo, la educación obligatoria, el esquema de vacunación y las leyes de los derechos de los niños, y esas enseñanzas van dando resultado. La niñez y la juventud, dentro de poco tiempo, dejarán de ser las ovejas negras de la sociedad y serán mejores personas. Esto se traducirá en menores índices de violencia y criminalidad en nuestras comunidades. Hasta hace poco, a través de nuestras erradas acciones estábamos enseñando a la niñez y a la juventud a comportarse con violencia, y de alguna forma, que para vivir debían ser delincuentes, lo cual ha costado cambiar, pero poco a poco se ha ido transformando. El amor también se enseña y la humanidad lo está logrando. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal.